Nos saluda su hermano en Cristo, Saúl Santamaría, siervo de Dios, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a nuestros hermanos simpatizantes que se reúnen con nosotros. También damos saludos y bendiciones y buenos días a quienes Dios mediante llegará este mensaje por las diferentes redes sociales. Les damos un cordial saludo. Así también vamos a presentar este devocional delante de nuestro Dios, pidiendo que Él sea quien nos guíe. Vamos a orar. Incline su rostro al polvo de la tierra. Si pudiere hacerlo de rodillas, lo invito a que lo haga. Oremos, por favor. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, este puñado de hijos tuyos y todos los oyentes en este momento, ya que tus misericordias son nuevas cada día. Y vemos, Padre eterno, que tu Espíritu se mueve aún en estos días difíciles entre tu pueblo y en quien tú has escogido para que pueda llegar tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que has tenido para con nosotros y ponemos en tus benditas manos esta reflexión, suplicándote que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija, el que nos corrija, el que nos guíe, Padre eterno, para mejorar nuestras vidas, ya que son tiempos difíciles, pero tenemos la confianza y la fe de que tú, Padre eterno, serás quien nos ayude a salir de todas nuestras adversidades, necesidades y conflictos. Nos depositamos en tus benditas manos, te damos gracias por todos y cada uno de los que están presentes y también ponemos en tus benditas manos a quien ha de llegar por medio de estos audios tu bendita palabra, suplicándote, Señor, que tú seas quien nos guíe a todos. Gracias por todas tus bendiciones, te suplicamos todo esto por tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia de Dios, estimado oyente, hemos visto durante este mes un lema, el cual se titula Desafíos y oportunidades para los cristianos de hoy. Este día, miércoles 1 de marzo del año 2023, tenemos este tema, el cual tiene por título Imperfectos pero enriquecidos. Veremos cómo en tiempos en el cual el apóstol Pablo visitaba las diferentes ciudades, exhortaba a las diferentes ciudades, había las mismas situaciones que vivimos hoy en día en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestra propia vida. Pero también tenemos que prestar atención a cómo él daba y mandaba por medio de sus cartas, que ahora son para nosotros un motivo con el cual podríamos nosotros darle salida a todas estas adversidades y situaciones. Tenemos, amados hermanos y oyentes, que prestar atención a la palabra de nuestro Dios, la cual nos va a ayudar a corregir primeramente nuestras vidas. Tenemos una lectura que viene en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 1, del versículo 3 al versículo 17. Antes de que leamos esta carta, vamos a ver también lo que nos dice el apóstol Pablo, pero en la segunda carta, para que observemos que todo lo que veremos el día de hoy, todo lo que analizaremos, no es para otras personas, sino debemos de tomarlo para nosotros mismos.
debemos de apropiarnos de esta forma de vivir y corregir nosotros mismos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 13, en su versículo 5 dice de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estemos reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Amado hermano, amado oyente, nosotros nos conocemos bien, perfectamente bien. Podríamos engañar a la demás gente, podríamos incluso tratar de engañarnos a nosotros mismos en cómo somos, pero realmente el Señor nos conoce perfectamente y conoce nuestras intenciones y nuestro pensar, nuestra manera de vivir. A Él no lo podemos engañar. Por eso, esta observación que vemos es: ve cómo está tu vida, Saúl. Primero pruébate a ti mismo, Saúl, para que puedas cambiar todo tu entorno, pero no vayas a cambiar a otra persona, tú cambia. Es lo que pasaba precisamente en Corinto. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios, había diferentes situaciones y circunstancias en la ciudad. Tenían problemas de inmoralidad. Tenían problemas en los cuales también el pueblo se estaba desviando, toda la comunidad en general tenía una forma muy fácil de poder pecar y hacer de esa ciudad un lugar de pecado. Corinto pertenecía al Imperio Romano, tenía muchos problemas de inmoralidad, de libertinaje y de alcoholismo. Tenía también una fuerte influencia de personas que llegaban a ese lugar, porque era un lugar donde había 3 puertos comerciales donde se hacían muchos negocios, compra y venta de muchos artículos que llegaban, pero así también llegaba mucha gente de muchos lugares. Había en Corinto griegos, judíos, gente de Italia y de muchos otros lugares donde podían llegar ellos a hacer sus comercios, pero también llegaban con diferentes pensamientos e ideologías. Llegaban también con su forma de pensar o de actuar de una manera inadecuada y en la cual corrompían a los que vivían ahí, o ellos mismos llegaban limpios en su mente y en su corazón, pero ahí se corrompían por todo el conjunto de pensamientos que había en Corinto. Había un templo majestuoso, grande, dedicado a la diosa Afrodita, en la cual ministraban miles de sacerdotisas. Esta diosa era la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Por tal motivo, ese lugar, con esas sacerdotisas, se llegaban a tener muchos actos de inmoralidad, se llegaban a tener muchos actos de depravación, de sexualidad, de perversión entre ellos. Y era tan majestuoso, pues tenía tantas sacerdotisas que muchos llegaban a ese lugar con esa intención de poderse deleitar ellos en sus cuerpos, en su carnalidad, para poder satisfacer sus deseos y de ese modo corromper su vida. Pablo manda esa carta a Corinto con la intención de corregir todo ese tipo de errores, los cuales estaban llevados o siendo llevados para la congregación, para la iglesia de ese tiempo.
Y en ese lugar precisamente, la corrupción que se estaba dando, él tenía ese deseo de que hubiera esa corrección. Había problemas de política, de religión, dentro de los hogares había problemas de domésticos, de inmoralidad, incluso dentro del mismo hogar, del paganismo y muchas otras situaciones. Pablo lo que quería era precisamente corregir todo ese tipo de situaciones que vivían constantemente la iglesia de Corinto y cada uno de los miembros. Es lo que está pasando precisamente hoy en día, por eso es que tomaremos todo lo que leemos en esta carta, en este momento, como lo que está pasando hoy en día actualmente en nuestras vidas. En cada uno de los países que estamos nosotros, también pasan estas situaciones. La descomposición social que ha habido es tanta que nos está a nosotros también causando problemas y dificultades en nuestra vida personal, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra iglesia y membresía. Y tenemos que ver que esta carta y lo que veremos hoy es para que nosotros hoy en día corrijamos nuestra manera de vivir y así podamos ayudar a nuestra familia primeramente, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Después de esta pandemia, muchos de nuestros hermanos fallecieron, muchos se resfriaron y ahora ya no están con nosotros. Se han ido a otras denominaciones o incluso han regresado al mundo. Y ya ven más sencillo el poder seguir una predicación, el poder, ya no ven lo mismo tener esa comunión que tenemos como hermanos, sino ya se enfriaron a tal manera que prefieren ver una predicación por medio de una red social, en la cual nosotros tenemos que apoyarlos a ellos también, cobijarlos, darles esa paz y tranquilidad que necesitan y que tengan la observancia de que no le fallan al hombre, sino que le fallamos al Señor. Amamos a nuestros hermanos y por eso tenemos que primero corregirnos nosotros para poderlos ayudar a ellos. En esta carta podemos ver la supremacía de Dios y el señorío del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es quien le da solución a todos los problemas y situaciones en que vivimos actualmente. Y aún más, nos muestra que en Él tenemos salvación y vida eterna, la cual el Señor ha preparado para nosotros. Pero para eso tenemos que ser fieles a Él, corregir todo lo que tenemos nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro actual, para que realmente sepamos cuál es el camino que debemos de tomar delante del Señor. Vamos a empezar dando lectura a nuestro texto base que viene en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 17. Vamos a leer primero el versículo 3, que dice de la siguiente manera: Gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense cómo inicia el apóstol Pablo diciéndonos a nosotros como iglesia que la gracia y la paz sea a nosotros, pero no de parte de Pablo, sino de parte de Dios, que Él fue el que nos dio esa gracia, que Él es quien nos ha dado esa paz en nuestras vidas. Por medio de nuestro Señor Jesucristo vino y nos mostró cuál es el camino que debemos de llevar. A Él es a quien tenemos que reconocerle, que nos ha dado ese perdón de todas nuestras faltas, nuestros errores, y a Él es a quien debemos de reconocerle
el futuro que nos está prometiendo. Y Él cumplirá, porque Él ha sido fiel. Nos lo muestra en muchos pasajes de nuestras Sagradas Escrituras. Sigue diciendo del versículo 4 al versículo 9. Nos da una oración de acción de gratitud, en la cual pide para nosotros que tengamos esa gratitud también. Dice así, versículo del 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fíjense nada más hasta dónde llega el apóstol Pablo y nos dice a nosotros. Fíjense qué gracia les ha dado Dios a ustedes. Nos dio palabras y nos dio ciencia. Ha cambiado Él nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de llevar nuestras vidas hoy en día, nuestra manera en la que vemos ahora, cómo se mueve el mundo y antes no veíamos, lo veíamos como algo normal, el que se estuvieran en un momento dado teniendo fiestas, reuniones, tomando en las esquinas, incluso éramos partícipes nosotros, o pudimos haber sido partícipes nosotros de alguna de esas actividades. Incluso pudimos haber hablado de una manera inadecuada, con palabras soeces. Mas sin embargo el Señor lo que nos ha dado y lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, que fuimos enriquecidos para que cambiáramos toda esa forma de vivir inadecuada en la que estábamos inmersos, o en la que veíamos nosotros que el mundo está inmerso y que hoy actualmente tiene aún más inmerso a toda la población. Versículo 6 dice así: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él pone de hincapié que nuestro Señor nos ha llenado de dones, con la intención de que nosotros podamos tener una nueva vida, podamos observar lo que es bueno y agradable para Dios, y hagamos a un lado lo que es malo y que deteriora nuestra vida y deteriora la vida de la comunidad en la que estamos inmersos. Versículo 8: el cual también nos confirma hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él nos ha confirmado para que nosotros seamos irreprensibles, para que nosotros nos corrijamos y vivamos de una manera más adecuada a como Dios quiere. El que nosotros corrijamos nuestras vidas nos ayuda a que también tengamos una buena salud. Si nosotros en un momento dado tenemos continuamente una situación en la cual vivimos tomando algún medicamento, los medicamentos nos ayudan para sanarnos una enfermedad, pero también nos deterioran a veces en alguna otra parte de nuestro cuerpo. Asimismo, una adicción o una drogadicción, en el momento nos tienen bien, nos tienen contentos, pero paulatinamente con el tiempo van deteriorando nuestro cuerpo, van minándolo, y cuando en un momento dado nos damos cuenta, ya somos personas enfermas y listas para dejar de vivir. Así es como muchos han terminado, pero precisamente el Señor dice así: corrígete para que tu vida, tu cuerpo, sea agradable para el Señor, para que vayas mejorando tu manera de vivir, para que tengas sanidad también en tu cuerpo. Fiel es Dios, en el cual fuimos nosotros llamados
y el cual nos da una promesa y Él la cumplirá porque Él ha sido siempre fiel. Pero nos pide que nosotros corrijamos también nuestra vida. Veremos otra sección que viene precisamente del versículo 10 al versículo 17, en la cual hay un problema en la iglesia de Corinto y que hoy en día se está dando también este problema en nuestras comunidades, se está dando este problema en nuestra manera cotidiana de vivir y dentro de nuestras iglesias, incluso dentro de nuestras propias familias está nuestra situación. Hay imperfección en nosotros a veces, pero Dios, que nos ha enriquecido con esa sabiduría, entendimiento, esa ciencia para poder solucionarlo y corregirlo, nos va a decir cómo lo debemos de hacer. Vamos a leerlo, hermanos. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dice? Que yo no tenga un pensamiento diferente de cómo debo de seguir a Cristo. Y que si en un momento dado mi hermano piensa de otra manera, trate de platicar con él, de hacerle ver, si yo estoy mal, aceptarlo. Si él está mal, explicarlo con paciencia. El problema para nosotros como seres humanos es que ni nos dejamos a veces guiar, ni permitimos que otro nos guíe. Sentimos que nos ofenden al hablarnos, y a veces sí podemos ser de esa manera, ofensivos, cuando le hablamos. ¿Por qué? Porque tenemos a veces el celo del Señor, pero no es la manera correcta porque ni Él lo va a entender. El apóstol Pablo en Gálatas nos dice precisamente de esto. Vamos a ver Gálatas. ¿Cómo debo de hablarle a mi hermano? Para que él no tenga ese tipo de molestias ni situaciones. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Amén. Si yo le voy a hablar a mi hermano, debo de hablarle como si estuviera hablándome a mí mismo, o como a mí me gustaría que me hablara. Si yo le hablo de una manera agresiva, insultante, haciéndolo menos, así me gustaría que me hablaran a mí, así me gustaría que me corrigieran a mí, así me gustaría que me reprendieran a mí. Pues no, ¿verdad? Entonces, por tal motivo debo de tener ese cuidado de hablarle de una manera adecuada a mi hermano, en la cual no lo ofenda y pueda yo hacerlo entender. Y así mismo yo también aceptar esas palabras que vienen de parte de él. Porque Dios manda por medio de los hermanos, de la gente con la que convivimos, palabras para que nosotros corrijamos y llevemos una mejor vida delante de él. No veamos qué persona es la que me lo está dando, sino las palabras que me está dando esa persona. De verdad, me pueden ayudar a ser una mejor persona a mí. ¿Está teniendo razón? Pues entonces voy a corregirme. Muchas ocasiones vemos y decimos, ay, me está diciendo que yo corrija X situación en mi vida y él es peor, porque a veces él no está en el templo, él llega tarde, él no participa. O sea, empezamos a tachar lo que la persona nos hace en su vida
pero no observamos que lo que me dijo tiene razón para corregir la mía. Sigamos, amados hermanos, dice el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Amén. Nosotros estamos siguiendo a Cristo Jesús, amados hermanos, no al hombre. Por causa del hombre se hacen disputas, dificultades, situaciones. Y podemos verlo hoy en día. Cuántas diferentes denominaciones de iglesias hay en este mundo y en este momento. Incluso en tiempos del apóstol Pablo, cuando escribe las cartas, ya cuántas divisiones había dentro de las iglesias, cuántos diferentes pensamientos había dentro de las iglesias. Podemos ver que en ese tiempo, pues tenían ellos un templo majestuoso para una diosa que ellos adoraban, que era Afrodita. Esa es una manera en la que ellos tenían su pensamiento fijo en las cosas de este mundo. Seguían al hombre y la carnalidad. Hoy en día nosotros también tenemos esas tentaciones dentro de nuestras vidas. Incluso creo que se ha extendido mucho más. Siempre ha habido ese tipo de tentaciones, pero se ha extendido más en estos tiempos, porque estamos viviendo en un tiempo en que la tecnología nos puede llevar a lugares en los cuales antes no podíamos estar. Hoy en día este audio, ¿hasta dónde podría llegar? Hasta el otro lado del mundo, tan solo a otro país, tan solo hablarle a otro estado, a otros hermanos o a otros oyentes de otro estado de la República Mexicana, o a nuestros países vecinos, Ecuador, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Canadá. La tecnología de hoy en día nos ha permitido llegar a lugares que nunca podíamos imaginarnos ni podríamos ir nosotros tal vez. Pero eso también nos ha perjudicado porque nos ha traído a nosotros la forma de ver y de llenar nuestra cabeza de cosas carnales que nos hacen y nos desvían del verdadero camino de nuestro Dios. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado de cómo manejamos las redes sociales y observar que debemos de seguir no a una red social, no a un hermano aunque hable muy bonito, que sea un perfecto orador, sino a nuestro Señor Jesucristo y a su bendita palabra. Tenemos que ser seres humanos y personas, seguidores de Cristo y de su Evangelio que nos está dejando, de esa promesa, pero para eso tenemos que escudriñar detenidamente la palabra de nuestro Dios, para que no caigamos en ese problema o en esa situación de que seguimos a un líder de nuestra iglesia, sino que seguimos a Cristo, y que no nos dejamos caer por las situaciones que vive el mundo, porque eso es lo que está pasando hoy en día. Después de la pandemia se nos hizo más sencillo irnos al mundo, seguir otras doctrinas, porque son más cómodas a veces para nosotros de seguir, son más fáciles para que nosotros podamos llevarlas a cabo en nuestras vidas. Pero eso ha pervertido también nuestra forma de verdad amar a nuestro Dios. Entonces ya no somos irreprensibles para esperar a nuestro Dios, sino que hemos desviado el camino de nuestro Dios para algo más cómodo para nuestras vidas. Es buen momento para que nosotros vayamos corrigiendo esa vida. Dice el Evangelio de Juan. Busquen el Evangelio de Juan y nos dice de esta manera. Lo hemos leído muchas veces.
¿A quién debemos de seguir? Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Fíjese, es lo que está pasando dentro de nuestras comunidades, de nuestra iglesia, de nosotros mismos puede estar pasando esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es lo que está sucediendo hoy en día en nuestras comunidades y en muchos de nuestros hermanos. Es preocupante para nosotros el verlos, ver cómo se han desviado de ese camino. Somos imperfectos, tenemos errores, tenemos fallas, pero también Dios nos ha enriquecido con su gracia, con su paz, con su presencia. Nos ha dado el camino que debemos llevar. Y el camino que debemos llevar es su luz, que Él nos ha dado por medio de sus sagradas escrituras, por medio de su propia vida, que es una muestra de cómo debemos de llevar la nuestra, cómo debemos llevar nuestra propia vida. ¿Qué debemos hacer si vemos que nuestros hermanos se han desviado de ese camino? Dejarlos que se pierdan, dejar que ellos en un momento dado pierdan esa salvación que en un momento dado compartimos con ellos. No, hermano, nosotros debemos de ver una situación, porque precisamente para eso somos llamados, no solamente para corregirnos también nosotros mismos, sino también para ayudar a los demás. Veíamos al inicio de la segunda carta de los Corintios, al inicio de esta reflexión: si de veras estoy en la fe, yo ya me he corregido, necesito ayudar a mis hermanos. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a ver en la carta a los Hebreos, capítulo 10, para concluir. Hebreos 10. En sus versículos del 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, a la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien prometió. Hay que mantenernos firmes en estos tiempos, pero primero yo. Usted ponga ahí su nombre en ese texto y diga: Saúl, debo de estar firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Después de que yo soy firme, el 24 nos dice de la siguiente manera: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Yo necesito ayudar a mis hermanos, yo necesito corregir también a mis hermanos, así como Dios me ha corregido a mí, con amor, con paciencia, mostrándoles que hay una promesa y una esperanza, no en esta vida, sino en la próxima, que es la vida venidera, la vida eterna. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Tenemos que seguirnos congregando, reuniéndonos, no dejando de hacerlos, al llamado y a la santa convocación que tenemos, no solamente en el día de reposo, que es el día sábado, sino en las diferentes reuniones que tenemos a veces en nuestros hogares también. Sí, hay que reunirnos y exhortándonos. Cuando mi hermano no va, me preocupo por él, le hablo por teléfono, lo voy a ver a su casa, le mando cuando menos un mensaje,
Si no lo hago, hay que hacerlo. Porque el tiempo está cercano de que venga nuestro Señor. Vean todo lo que está pasando en el mundo, cómo se está moviendo el mundo, y realmente podemos observar que ese tiempo está cerca, que es principio de dolores, pero es importante que nosotros, que lo entendemos y que lo vivimos, tengamos para bien ayudar a los demás de nuestros hermanos. Vamos a hacer la oración final, amados hermanos, dando gracias a Dios por esta palabra y la bendición para cada uno de ustedes, amados hermanos. Incline su rostro al polvo de la tierra. Padre bendito, amoroso y misericordioso, ciertamente somos seres humanos imperfectos, pero tu gracia, tu paz, tu fidelidad nos ha alcanzado. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Aumenta nuestra fe y del Espíritu que has puesto en nosotros, llénanos completamente, para que no pensemos ni sintamos que es una carga el poderte seguir. Danos también aliento para poder alentar a nuestros hermanos, para poder alentar a quien está junto a nosotros y a quien has puesto a nuestro cargo. Perdónanos, Señor, porque no somos buenos, Señor, y ten misericordia de nosotros, de nuestras familias, de nuestra comunidad, de nuestros países, de nuestros hermanos que día a día tienen una lucha en alguna enfermedad, en algún problema, en alguna situación, en alguna tentación en este mundo, el cual quiere que nos perdamos, pero que tu Santo Espíritu acampe siempre a nuestro alrededor. Nos ponemos en tus benditas manos, te damos gracias por todo lo que nos das. Y te suplicamos todo no por nuestros méritos, Señor, sabiendo que nos escucharás, pues te lo pedimos por los méritos de aquel varón justo que murió en esa cruz para darnos salvación, que está sentado a tu diestra y que juntamente contigo sea dada la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Paz a vosotros, amados hermanos. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes.